Vamos a analizar el FTSE 100, el índice que se compone por las 100 empresas con mayor capitalización en el Reino Unido. Encontramos cosas muy interesantes, argumentos y fundamentos para este análisis que vamos a hacer, en el cual nos genera una probabilidad si puede ser interesante para buscar cortos o para buscar compras. En el FTSE 100 que encontramos que este año 2022, a pesar de tantas variables negativas, se mantiene como empezó este año, ¿no? Está en esa misma zona, está casi en una zona de resistencia, está en la zona de antes del COVID, está en la zona de prácticamente de los máximos del 2022, que fue, bueno, este año. Entonces uno dice, bueno, pues, ¿por qué no se está viendo tan afectado este índice? Los inversores no le están creyendo tanto al Banco de Inglaterra, al cual tiene un panorama súper negativo del crecimiento económico y de que tienen que seguir subiendo tipos de interés. Entonces, vamos a buscar argumentos. Esto yo lo que quiero que vean ustedes en el gráfico, espero que vean el análisis en la gráfica, lo que vamos a correlacionar es cuando hubo una recesión, cómo se comportó el FTSE 100, porque pues sí, si los bancos centrales nos pintan, no, nos vamos a una recesión, y yo sé, la gran mayoría ya nadie cree en los bancos centrales por poco serios, pero puede ser lo del pastorcito mentiroso, ¿no? Que decía mentiras, mentiras, y un día terminó diciendo la verdad y terminó pasando eso, ¿no? Esperemos que no sea así porque los inversores son muy optimistas en escenarios muy negativos. Entonces, ¿qué vemos? Aquí vamos a tener una metodología para analizar, la de siempre. Ver la parte fundamental, ver la estructura para que se argumente esa parte fundamental también, buscar zonas estratégicas y minimizar pérdidas y maximizar ganancias. Entonces, vamos a la primera parte. ¿Qué encontramos respecto al Reino Unido? Para que el FTSE 100 no esté así tan fuerte. Primero, la inflación está en el 10,7%, que salió hace poco el dato. El Banco de Inglaterra sigue subiendo tipos de interés, subió 50 puntos básicos, ubicó los tipos de interés en el 3,50%, y ahí podríamos argumentar algo interesante. Si suben tipos, y lo más probable es que sigan subiendo tipos de interés el Banco de Inglaterra, y lo ha dicho, porque la inflación está muy fuerte, ¿no? 10,7%, está todavía en dos dígitos. Entonces, ¿qué es lo más viable? Que sigan subiendo tipos de interés, afecten el consumo y afecten los beneficios empresariales de las empresas que cotizan en el FTSE 100. Y vamos a ver esa parte en la gráfica que ya es lo que vamos a entrar. Entonces ya encontramos argumentos fundamentales para buscar cortos, prácticamente. Entonces vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver ese gráfico del FTSE 100 cómo se ha comportado porque pues tiene una estructura quizás interesante. Pasamos aquí a TradingView. Estamos aquí en TradingView y vamos a pasar aquí a gráficos. Vamos a pasar a gráficos. Bueno, veamos esto en gráficos de 4 horas. Aquí, ¿qué encontramos? Que prácticamente en el 2022 hizo un máximo en esta zona, en la zona de los 7.700 puntos aproximadamente. Después, el precio le cuesta buscar esa zona. Aquí marca como un doble techo, ya después no puede llegar a esa zona y marca un nuevo mínimo. Aquí vuelve a pasar un doble techo más o menos, ¿no? Pues no es así tan fuerte ese doble techo acá. Pero lo que uno podría concluir así muy rápidamente es que el precio, la cotización del FTSE 100 le está costando marcar nuevos máximos, ¿no? Entonces está haciendo máximos cada vez menores. Y es lo que vemos en la gráfica. Entonces se está quedando con máximos cada vez menores. Eso es un argumento quizás estructural interesante para buscar ventas. Pero quiero ver esto en gráficos semanales, en gráficos mensuales. Veamos esto en gráficos mensuales y vean esta perspectiva, que aquí ya es donde vamos a entrar en detalle cómo se comporta el FTSE 100 en periodos de recesión. Entonces, ¿qué es lo que me importa que vean ustedes? Vean estas bajadas tan fuertes. Aquí fue la gran recesión, 2008. Vean esta bajada tan espectacular, que después se recuperó rápidamente porque había liquidez, ¿no? Comenzaron a bajar tipos de interés. Lo mismo pasó acá. Comenzaron a... bueno, aquí fue la mini recesión del COVID y se generó prácticamente la misma dinámica y fue una bajada aparentemente parecida. ¿Qué pasó acá? Pues el COVID, las empresas, encierros, entonces la gente no consumía, después comenzaron a bajar tipos de interés, darle cheques a las personas, eso fue genial para las empresas, buenos beneficios empresariales, la economía estaba creciendo, bla, bla. Se argumentaba esta subida porque había liquidez. Entonces, ¿qué pasa si hay una recesión? Pues lo más probable es que veamos
un movimiento, pues quizás no tan exacto como este, quizás sea una recesión menor, pero a ver esa recesión que nos pinta el Banco de Inglaterra, pues uno dice, bueno, no podría argumentar de pronto, vamos a ahorrar todo esto, no podríamos argumentar que el FTSE 100 estuviera en esta zona, ¿no? No hay argumentos así que llega, wow, la economía en Inglaterra, en Irlanda, en el Reino Unido en general está bien, no hay argumentos. Entonces uno dice, bueno, si hay esa corrección, lo más probable, de pronto una recesión, eso, el próximo año, es que esto baje, ¿no? Y sea una oportunidad cuando vuelvan a hacer esta misma dinámica de bajar tipos de interés, de inyectar dinero en la economía, que lo más probable es que lo vuelvan a hacer, ¿no? El pasado se repite. Los bancos centrales solamente saben hacer eso. Entonces, ¿por qué de pronto no soy tan optimista? Y es por la inflación. Que la inflación lo más probable es que sea terreno, pero hasta que no sea terreno bien, con los objetivos de los bancos centrales, el 2% algunos, pues uno dice, bueno, no pueden dar estímulos porque la inflación está fuerte y lo que nos podríamos enfrentar es a una estanflación, que la inflación esté alta y no haya crecimiento, que es un escenario muy negativo. Entonces, encontramos argumentos para las ventas. Ya dijimos por la parte estructural que el precio está haciendo máximos cada vez menores, esto está formando como una especie de triángulo y estamos en una zona que yo digo, bueno, una zona que yo digo, está interesante. En gráficos, aquí estamos en gráficos de 3 meses, creo. Vamos a ver si estamos en gráficos de 3 meses. Pero yo digo, bueno, aquí encontramos una estructura prácticamente triangular y estamos en una zona de resistencia. Una zona de resistencia normalmente pues, es interesante para vender. Entonces ya encontramos argumentos y vamos a pasar a gráficos ahora más pequeños. Entonces, ¿qué objetivo buscaría yo? Primero, esta zona de acá. Este para mí sería el primer objetivo. La zona de los 6.746 puntos que coordina con este máximo acá y esta zona acá y esta zona acá que pues la visitó en noviembre, en octubre y se recuperó rápidamente, ¿no? Entonces, esta zona para mí sería el primer target. Aquí ya encontramos una zona interesante como target. Ya si rompe esa zona, pues vámonos más para abajo. A mí me gustaría, pero vamos a ver cómo va la economía del Reino Unido. Que lo más probable es que cuando ya se note la recesión y eso, el mercado ahora sí se asuste y comience a bajar, ¿no? Ustedes van a ver noticias, no, el mercado cae por recesión, por el temor de recesión, bla, bla, bla. Porque ahí de pronto los bancos centrales no van a ayudar en algún momento y después sí. Porque pues cuando ya todo esté vuelto mierda, ahí sí van a ayudar, cuando el desempleo aumente, cuando la inflación baja, ahí es cuando yo creo que puede ser una bonita oportunidad para invertir. Entonces, vamos a pasar a gráficos más pequeños. Y bueno, ¿qué podríamos encontrar en gráficos de 4 horas? Porque vamos a buscar esa zona estratégica. Y es que el precio está como en una especie de impulsos bajista, corrección, impulso bajista. Y ojalá tenga otra corrección. Ahí está, digamos, recuperando cierta parte de esos impulsos bajistas que para mí esta se dio muy bien, muy interesante. Acá esta se dio prácticamente con la subida de tipos de interés del Banco de Inglaterra, que subió 50 puntos básicos y generó un entorno súper negativo con el crecimiento de la economía, que recesión empeoró las expectativas, que la recesión va a ser fuerte. Entonces, ¿qué encontramos también interesante en el pasado? Que de pronto cuando se observan esos tres máximos menores, probablemente sea interesante para que se dé otro, pero de pronto en una zona yo iría más fuerte, ¿no? O sea, sí me gustaría que se recuperara el FTSE 100, de pronto que no, que China, que el apetito al riesgo mejore porque China va a dar estímulos, entonces van a ver en Bloomberg en Investing en todo lado y puede que haga una recuperación y me gustaría esta zona, que pruebe zonas técnicas interesantes para que hiciera máximos cada vez menores, ¿no? Entonces sí me gustaría que se recuperara el FTSE 100. Esta para mí es la zona estratégica, la zona de los 7.459 puntos. Y ahí sería interesante para buscar una opción de venta, ¿no? Que el precio se recuperara y se fuera ya con un impulso bajista fuerte. Para mí, pues yo sí voy a tratar de buscar este target de acá, esa zona de los 6.700 puntos. Aquí hay que verlo también por la relación de riesgo-beneficio. Nos iríamos a buscar como primer target esa zona.
Si la recesión es fuerte y eso, yo creo que pues, lo más probable es que rompamos esta zona hasta que el Banco de Inglaterra diga ya no, ya todo está vuelto mierda, tenemos que bajar tipos de interés, que dar estímulos, que quitar de pronto impuestos, pero por el momento están en modo ahorro, están en modo de subidas de tipos de interés porque la inflación está alta. O sea, si la inflación estuviera alta, pues tendrían como amortiguar esa subida de tipos de esa bajada de tipos de interés. Entonces, zona interesante la zona de los 7.471 puntos. Me iría a buscar ventas ahí. Me iría a buscar una posición corta. ¿Qué pase? Pues esta zona de acá. Esta zona de acá. El stop loss que pase esa zona de ahí. Me iría a buscar este target. Que pues sería una relación de 1 a 4, 1 a 3.89, lo cual me parece interesante. Vamos a ver porque queda mucho tiempo todavía, mucho ruido quizás también, pero lo importante es que el stop loss pase esta zona y tenga una buena relación de riesgo-beneficio, quizás un poco más que todo swing, ¿no? Entonces esto puede ser un análisis más que todo de 2 meses, 3 meses. Recuerden que aquí cualquier cosa puede pasar, ¿no? Aquí ya vimos de pronto que la tendencia está haciendo máximos cada vez menores, que los fundamentos, que subidas de tipos, todo. Buscamos argumentos que nos dan un poco de probabilidad más para esa hipótesis bajista, pero en los mercados todo puede pasar, ¿no? Un abrazo, éxitos y muchas bendiciones.